Bien, pues me da gusto saludarlos. Vamos a iniciar directo con la sesión. Cuando nosotros hablamos de estos temas de enseñanza metafísica, de enseñanza interior y demás, en muchas ocasiones, pues, qué sé yo, los temas uno los recibe, los practica, hace sus decretos, su meditación, mentaliza las cuestiones y va entendiendo y comprendiendo cada vez más cosas. El asunto es que en dado momento se van logrando lo que se llaman realizaciones o demostraciones. O sea, una persona, cuando tú generas un estado de conciencia nuevo, lo tienes que demostrar o se te tiene que demostrar. Tienes que tener una demostración. Cuando tú haces un cambio en tu mente, eso tiene que tener una demostración en el plano físico. En tu vida, pues, debe de haber algo que cambia debido a esa transformación de la mente. Así ha habido justamente pues a lo largo de mucho tiempo sabios, maestros, metafísicos, durante bastantes eras, durante bastante tiempo, que habían hecho ese trabajo. En distintos periodos, pues se les conoció como en distinto modo y demás. El asunto es que su práctica siempre era mística. ¿Qué quiero decir con mística? Interior. Cada quien hacía esas prácticas para sí mismo y trabajaba para sí mismo y todo esto. Y grandes maestros de sabiduría se iluminaron, hicieron todo lo necesario y demás en secreto, por así decirlo. No lo hicieron públicamente. Justamente uno de los maestros que hizo esto públicamente fue Jesús. Y antes de Jesús ya habían habido dos maestros que traían esta enseñanza, que uno es Krishna y el otro el señor Gautama Buda. Ahorita que dices que se manifiesta a tu alrededor, también puede ser que no precisamente sea tuyo, pero que estés viendo opulencia o salud o... Ok, todo tiene una vibración. Todo tiene vibración. O sea, ustedes están aquí el día de hoy en esta sesión por vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que les corresponde a ustedes estar aquí. Y la sesión y lo que vamos a llevar a cabo y lo que vamos a estudiar y demás, les corresponde a ustedes porque hay un estado de conciencia dentro de ustedes que se conecta con esto. Ocurre también así, por ejemplo, cuando llegan a su vida personas, cuestiones, situaciones que tienen también, digamos, una onda. Si de pronto empiezas a juntarte con gente muy dichosa, eso quiere decir que tú estás en esa vibración, estás o entrando en esa vibración o te estás conectando con esa onda. Entras con gente a conocerte, con gente pues que le gusta metafísica, eso quiere decir que pues te estás convirtiendo en uno. Entra justamente, todo es por vibración, o sea, no hay casualidades, todo tiene que ver con la vibración del pensamiento y del sentimiento de cada persona. Entonces, pues nada. Dicen que también para el otro lado es así. Una persona enojona usualmente se junta con personas iracundas y entonces entre ellos se pelean. Un ladrón se junta con ladrones y entre ellos se roban. Y entonces el motín final y demás, pues nadie se lo queda. Ustedes saben que esos casos y demás, todos viven en desconfianza unos con otros, por supuesto, y demás. Y eso es una garantía bien importante porque eso hace que el bien con el bien se junte y construya. Y el mal con el mal se junte y se destruya. El mal se destruye a sí mismo. Tú no tienes que hacer nada para que lo negativo desaparezca. Decía el Maestro Jesús justamente en este respecto, no resistáis al mal. Entonces uno tiene que conocer obviamente los principios. Este maestro por supuesto que los conocía. Y es por ello que toda su vida pues fue de demostraciones. Él demostró cada paso que uno debe de realizar para despertar su Cristo interior o su ser interior. Por eso cuando él obraba milagros o demostraciones, se le nombraba como el Mesías y el pueblo empezaba a corear: Mashiach, 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 el Mesías. ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido de la gracia, o sea, que está ungido porque está produciendo milagros, demostraciones y demás. Entonces, es uno de los maestros que ha hecho esto de manera pública, tangible y visible. O sea, lo que él hizo es
más allá de que por supuesto es un ser de sabiduría, un maestro y demás, es una persona que realizó todo eso en un modo histórico. Antes que todo, Jesús es un personaje histórico. ¿Y cuál es tan histórico que nuestra era o nuestro tiempo se divide antes de él y después de él? Es el que marcó en ceros la historia, pues, del mundo. Entonces, por supuesto, como quieran ustedes verlo, hay personas que de pronto dicen y demás, no, es que Jesús es el único hijo de Dios, y por qué dicen que es un maestro, ustedes obedezcan lo que él dice y demás, y todo esto nada más porque sí. Pues está bien, es lo que esta persona cree, pero la realidad es que uno debe de saber con conciencia qué es cada cosa, para poder obviamente pues tener luz sobre estos asuntos. Esto es metafísica cristiana y es la enseñanza espiritual que se ocupa de la interpretación oculta o simbólica de algunos de los elementos componentes del cristianismo, como lo son los rituales, la Biblia, la instrucción de Jesús y de ciertos santos. Entonces, bueno, aquí en su libro de texto es donde ustedes encuentran todos estos pasajes y todos estos estudios que les voy a presentar el día de hoy. Es una obra original de Rubén Cedeño. Y entonces, obviamente, se enseña metafísica por medio de la técnica Pesher. La técnica Pesher es el modo de interpretar la Biblia por medio de símbolos. La Biblia está escrita en metáforas, o en parábolas, o en alegorías. Y estas son imágenes que tienen una interpretación metafísica y psicológica para nuestra mente. Por eso nosotros aprendemos esas historias, pues casi si fuiste al catecismo y te enseñaron algunas, otras de repaso, otras en Semana Santa que siempre está la película ahí de los 10 mandamientos, de todo, pero el asunto es que eso es como una imagen en tu subconsciente, que obviamente trae enseñanza metida allí. Entonces Jesús, vamos a leer si les parece bien. El Maestro Jesús fue la encarnación visible y tangible de un Cristo despierto y activo, para darle el ejemplo a la humanidad de cómo se puede manifestar en cada vida, resolviendo situaciones del diario vivir. Qué interesante todo esto. Hay que apagar celulares, por favor. El Maestro Jesús es una demostración de todo lo que nosotros tenemos que pasar en algún momento en nuestras vidas. Esto quiere decir que te van a crucificar. ¿O te vas a crucificar, Lili? ¿Por qué? Si él ya pagó por mis pecados. ¡Qué listo! Sí, ¿verdad? Cuando nos conviene, Claro, ¿verdad? sí. Pero ¿qué es la crucifixión? Es montar en una cruz. Y una cruz es un símbolo de más, de positivo. La crucifixión en sí quiere decir que nos tenemos que positivar completamente, nos tenemos que hacer completamente positivos. Bueno, sí. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico, todo lo tenemos que positivar. Eso es la crucifixión. Y también va a llegar un día en que volvamos el agua vino. Ay, eso sí les gustó. ¿Lili? Ay, qué bueno. El agua salada dulce. Pero, ¿cuál es la interpretación de eso? Pues es muy interesante, porque es el primer milagro de Jesús. Un amigo mío dice, chihuahuas, el único hombre que podía convertir agua en vino y lo crucificamos, de verdad que estamos mal. ¿Qué quiere decir eso? Es la primera demostración pública que hizo Jesús. En una boda, en un bodorrio, ahí se la estaban pasando, ya estaban ahí pasadas las noches, estaba María con Jesús y con algunos miembros de su familia y demás. Recuerden que él pues pertenecía a una familia de estirpe real, él era de la casa del rey David. Entonces, pocas ceremonias, pocas bodas como las bodas de Canaán, o sea, eran unas bodas que solamente tenías que ser prácticamente como heredero, como una persona reconocida y demás para que te invitaran. Y entonces se acabó el vino. Y entonces pues nada, dijeron, no, pues ya se acabó la fiesta. Y todos, ¿qué? Pues que se acabó la fiesta.
¿Que qué? Pues que se acabó la fiesta. Y entonces la Madre María voltea a ver a Jesús y le dice, ándale, órale, te toca. Y le dice, Jesús, madre, mi momento no me ha llegado. Y como son las madres, que te toca. Madre, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y que la madre otra vez le vuelve a decir, que te toca. Y ahí fue cuando Jesús vio la hora en que le tocaba hacer el primer milagro, convertir el agua en vino. Entonces él hizo sus decretos, su mentalización, y fue tan poderosa que históricamente, metafísicamente, lo que ocurrió es que él cargó esa agua con las cualidades de la presencia yo soy. Vida, salud, amor, prosperidad, alegría, sabiduría. Y entonces, como todo es mente, cuando los hombres empezaron a tomar la bebida, cada quien agarró lo que le convino. Entonces unos se pusieron alegres, otros dijeron, ay, este es vino, este es de lo mejor. Y cada quien, de acuerdo a su estado de conciencia, recibió todo eso. Pero ¿qué quiere decir que el primer milagro, la primera demostración de Jesús haya sido tan mundana? Pues que nosotros también tenemos que empezar así con lo mundano, o lo del mundo. Y entonces tus demostraciones, al principio, cuando tú empiezas tus estudios de metafísica, son dinero, es lana, son autos, es trabajo, es prosperidad, es salud, cosas así, prácticamente pues materiales, si lo queremos ver, porque tiene que ser así. Uno no puede recibir estos estudios y demás si uno pues no está bien. Uno tiene que primero ponerse bien para que después pueda profundizar en las capas más profundas, en el interior y demás. Y entonces es justamente la primera situación que viene allí, ¿verdad? Ya me adelanté un poquito porque todavía ni ha nacido y ya le estoy contando que hacía vino, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es una demostración. Y esto justamente, saben ustedes que ocurre por eras. Cada era tiene unas cualidades específicas. Estamos en la era denominada de Acuario. Pero antes de la era de Acuario estaba la era de Piscis. La era de Piscis fueron la era de los 2000 años pasados. Prácticamente toda la dispensación cristiana se desarrolla en esa era. Pero antes de la era de Piscis estaba la era de Aries, con la Torá, los hebreos, los judíos, toda esa enseñanza que estaba allí. Entonces, la era de Aries, su libro sagrado, la Torá. Era de Piscis, su libro sagrado, la Biblia. La era de Acuario, su libro sagrado, el sagrado libro del Yo Soy. Justamente, bueno, en ocasiones tenemos ese sagrado libro y otras veces pues está también en versión de audiolibro. Entonces ese es un texto que uno va escuchando, uno va meditando en él, uno lo va repasando, porque trae la enseñanza que tenemos que realizar nosotros en este tiempo, que es el yo soy. Es el poder del yo soy dentro de ti. Que todo lo que tú dices cuando hablas del yo soy se te cumple en la vida. Jesús hacía decretos con el yo soy. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Él sabía justamente el uso del yo soy. Él estaba 2000 años adelantado a su tiempo. Entonces, por supuesto, aplicaba ya la enseñanza de la era de Acuario. Él sí la conocía. Pero entonces lo que él hizo fue justamente abrir nuestra mente para que nosotros pudiéramos llegar a este punto y entenderle un poquillo más a todo este asunto. ¿Vamos? Justamente se hablaba en la era de Aries de la alianza, el pacto de Dios con el hombre. Y siempre estaba eso enraizado sobre todo en los arcoíris. Cada vez que ustedes ven un arcoíris en las escrituras y demás, se acuerdan de José, se acuerdan de Jacob. Muchos tenían experiencias místicas con los arcoíris. ¿Qué quiere decir? Como el pacto, que estar bien con Dios, pues. Y la era de Piscis, Jesús hablaba de una nueva alianza.
En la era de Aries, justamente ustedes se acuerdan que estaba todo el mundo en búsqueda del arca de la alianza. Y eso estaba para construirse en el templo de Salomón y demás. Entonces, justamente viene este tiempo que es la nueva alianza y ahora estamos en algo que denominamos la nueva era. Pero son justamente nombres para entender de qué se trata todo este show en el cual vamos. Muy bien, el símbolo de la era de Aries era el carnero o el cordero, por eso el cordero de Dios. Por eso hacían sacrificios, ¿verdad? Con el cabrito reposado. Y hacían todo ese asunto. Después, en la era de Piscis, el pez. A Jesús le llamaban el pez. Y ahora, la era de Acuario, el aguador. O sea, el hombre, el jardinero. Justamente, durante la era de Aries, el representante fue Moisés. La era de Piscis, Jesús. Y la era de Acuario, el maestro Saint Germain. En la era de Aries se dieron los 10 mandamientos, que ya tuvimos oportunidad de checarlos, ¿verdad? En la era de Piscis se da el Evangelio, y en la era de Acuario le conocemos como la enseñanza interna, el Dharma o la enseñanza metafísica, como ustedes quieran conocerla. Pero estamos hablando justamente de la instrucción que corresponde recibir durante este tiempo. Si hay dudas, levantan la mano. Muy bien. Cada tiempo tiene una dispensación. Una dispensación quiere decir un permiso. Por eso dices, dispénseme usted. Cada tiempo entonces se hace una dispensación para que la enseñanza de la era llegue a más personas y se pueda hacer una labor interior en el mundo. Y entonces, para la era de Piscis, se hizo como yo les pongo el ejemplo porque así es, pero para que lo entendamos, como una pastorela. Entonces empiezan a reclutar a los miembros, ¿verdad? Por ejemplo, Lili va a ser la directora de la pastorela de acá del que vamos a hacer este año. Y entonces cada uno tiene que hacer José, otra María, otro el niño Jesús, otro el arcángel Gabriel, otro Herodes y así, ¿no? Se van haciendo los personajes. Bueno, es muy similar. Antes de que venga una era, se hace un plan de cómo va la gente a recibir la enseñanza. Y entonces se hizo ese plan justamente con lo que ustedes ya conocen. El plan establecido era que un ser iluminado, un ser encarnado con cualidades superiores, viniera al mundo y le hiciera obras, demostraciones y después fuera crucificado justamente para borrar el karma de la humanidad hasta ese momento. Ese era el plan. Todavía no se habían elegido quién iba a hacer cada rol. Entonces, cuando se hizo esa propuesta, cuando se presentó el proyecto, 36 seres de luz, maestros, iluminados y demás, dijeron, yo quiero ser el ser que ya haga eso por el mundo, que ayude al mundo. De esos 36, solo 30 contaban con las cualidades para llevarlo a cabo. O sea que ya tenían los siete aspectos de Dios, que es fuerza, sabiduría, amor, pureza, felicidad, salud, consagración, paz, prosperidad, misticismo, perdón, libertad y demás. Entonces 30 tenían esas cualidades y dentro de esos 30 el Maestro Jesús fue elegido como el actor principal, por así decirlo. El ser que iba a hacer la labor del ungido, del avatar de la era. Los 29 restantes jugaron papeles importantísimos también durante toda la dispensación cristiana. Unos quedaron como José, María, otros quedaron como los apóstoles, otros quedaron como gente que iba a hacer labores importantísimos durante ese tiempo. Juan Bautista, Juan Evangelista, todos los que aparecen allí prácticamente se pusieron para prestar esa cuestión. Y eso es muy interesante porque eso ocurre cada era. O sea, cada era se hace una presentación del programa, pues.
del proyecto por el cual la humanidad va a recibir enseñanza en ese tiempo, y entonces las personas que quieren participar levantan la mano. Y entonces, debido a eso, es que se va prestando servicios, se hacen labores, se hacen cuestiones y todo eso para hacer ese trabajito. Entonces, hay que pensar justamente que en ese momento el señor Maitreya era el Cristo de la tierra. Esto quiere decir que era el ser que estaba preparando todas la enseñanza, las religiones, las filosofías que el mundo llevaba. Él prácticamente en la era de Piscis y tiempo atrás se dedicaba a eso. Eso que es justamente, el señor Maitreya es el maestro directo del maestro Jesús. También es el maestro de la Madre María. Ellos eran sus discípulos. Entonces, cuando vamos a ver, yo creo que también acerca de la Madre María en próximas sesiones, que es tan interesante y demás, pero cuando la Madre María viene al mundo y demás, juega ese rol, ese papel y demás, ella le pide a Dios, a la vida y demás, que su hijo se parezca a su maestro. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el señor Maitreya y el maestro Jesús se parecen bastante, hasta uno a veces los confunde. ¿Por qué? Porque todo alumno se parece a su maestro. Obviamente, pues en el físico, en lo espiritual, en las cualidades, en todo lo que va detrás. Y entonces la Madre María pidió eso, y obviamente se le cumplió. ¿Qué sucedió? Pues que vino justamente esta posibilidad. Jesús, antes de poder tomar ese papel o ese rol de salvador, de ungido y demás, vivió unas pruebas, tuvo que pasar unas pruebas. La prueba más fuerte fue que se fue al sol. Y allí en el sol justamente tenía él que meditar. Tenía que concentrarse justamente en las cualidades superiores y todo eso, obviamente porque él iba a vivir pues uno de los martirios más grandes dados en la humanidad y demás. Entonces él tenía que estar preparado. Ocurre pues que, bueno, me voy a saltar un poquito porque hay cosas que sabemos, el nacimiento, que vamos a ver en breve y todo eso, pero hubo un tiempo desde la huida de Egipto, de Jesús hasta los 30 años, prácticamente de Jesús. No se tiene conocimiento dentro de las escrituras y demás qué pasó en ese tiempo, son los llamados años perdidos de Jesús. Justamente en ese año, todo esto viene aquí para que ustedes lo vean a profundidad y demás, que es el texto de Jesús de Rubén Cedeño. En ese tiempo Jesús se fue a Egipto y allí aprendió todo lo que los egipcios, los hierofantes, los sacerdotes egipcios hacían. Ustedes saben pues que los egipcios tenían un conocimiento muy elevado acerca de la vida y demás. Y la Madre María lo llevaba a la escuelita todos los días, lo dejaba allí con los sacerdotes y luego se esperaba allí hasta que terminara y luego ya se lo regresaba a su casa. Después Jesús va a los Himalayas, va al Tíbet, recibe la enseñanza justamente del señor Gautama Buda. Y entonces se instruye en toda la ciencia oriental que ya existía en ese momento. Y como pueden ver, prácticamente va recopilando toda la información que estaba disponible hasta ese momento de manera espiritual. En los Himalayas, él no tenía una guía, pues ni una brújula, ni un Google Maps, ni nada para llegar. Él simplemente con la corazonada y demás llegó a los Himalayas y eran cuevas, cavernas y demás, dentro de los Himalayas, donde estaba el señor Maitreya, donde está y donde él vive con su grupo de estudiantes. Cuenta la historia que el señor Maitreya estaba en meditación, como se estila en Oriente, con los estudiantes. En Oriente no hablan así como estamos aquí hablando, ni explicando nada. Allí te sientas a los pies del maestro, en el ashram, y te pones a meditar. Y entonces, por medio de la meditación, obviamente, si eres sensible y demás, pues tendría que haber mucha sensibilidad, vas recibiendo el conocimiento y la enseñanza, se enseña por vibración. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Jesús encontró el lugar, se metió sin hacer ruido, tomó su asiento, él no dijo, miren, soy Jesús, me presento, voy a salvar al mundo, voy a hacer cosas, no.
Él no se presentó, no dijo quién era, ni nada. Llegó, se sentó, se puso en posición de meditación. Y así pasó varios días. En un día determinado, recibió lo que él tenía que recibir, se dio cuenta de lo que él tenía que darse cuenta, se levantó sin hacer ruido y se retiró. Entonces, es justamente que allí él cuenta que recibió el decreto, que le iba a ser su decreto prácticamente con el que iba a llevar todo para arriba y para adelante. El yo soy la resurrección y la vida. Él lo aprende en los Himalayas. Entonces, es justamente con el señor Maitreya que él recibe esa enseñanza y bueno, otras cosas más que también vienen y son sumamente interesantes. Muy bien, ¿qué es el Cristo? Vamos a leer. Es un rayo de la divina presencia de Dios dentro del ser humano, conformado por una llama triple con tres aspectos: llama azul, voluntad; llama dorada, sabiduría; llama rosa, amor divino. Muy bien, entonces ese Cristo es el ser interno que todos tenemos dentro. Ese ser interior es una llama de conciencia, son 3 llamaradas de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que se te enciende esa conciencia. Se te enciende la conciencia de voluntad, de fuerza, de hacer, de echarle para adelante, de tener ganas de hacer las cosas, de ver la vida bien, etc. Se te enciende la llamarada de sabiduría. Y se te enciende la llamarada de amor y empiezas a amar, a ser amable, a ser tolerante, comunicativo y demás. Esto es muy curioso porque pasado el tiempo, mucho tiempo después, en un convento en Polonia, Sor Faustina, pues era una monjita que vivía ahí en el convento. Y entonces, pues nada, ella era de noche y como que le andaba del baño y demás, se levantó al baño y entonces en el convento empieza a ver justamente al maestro. Y el maestro le dice: muéstrame y represéntame como me estás viendo. Y entonces es el famoso Señor de la Misericordia. Esa es prácticamente una de las imágenes más representativas del Maestro Jesús, justamente inspirada, si ustedes quieren verlo así, a Sor Faustina en el convento de Polonia. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, pues era también polaco, y prácticamente él conocía todo esto, él iba allí a ese templo a meditar y demás. Pero ¿qué podemos ver? Rayo azul, aquí está, fuerza, voluntad. Rayo rosa, amor. Y rayo dorado, sabiduría. El rayo dorado está en la mente, que es, por eso a todos los santos se les pone una aureola en la cabeza. Eso quiere decir que tenían sabiduría, que eran inteligentísimos. Entonces, esto es justamente lo que quiere decir. Siempre se los digo porque si ustedes ven una lámina de la presencia yo soy y demás, como está allí, por ejemplo, la llama triple, es el corazón con la llama triple. El rayo azul siempre lo van a ver del lado derecho, el rayo dorado en el centro y el rayo rosa izquierdo. ¿Y por qué aquí está al revés? Porque es como si lo viéramos en un espejo, como si te vieras al espejo, pues. Cuando tú ves esa imagen, es como si tú te vieras en el espejo y aquí tengo mi rayo azul, aquí está mi rayo dorado y aquí está mi rayo rosa. ¿Me entienden? Obviamente, eso tiene una inteligencia muy grande detrás. Y para que cada vez que tú lo veas al Señor de la Misericordia y demás, tú te proyectes en Él. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué ocurrió? La naturaleza del Padre. Jesús era tal cual hijo del Padre. Recuérdense esto. Es hijo el que decide serlo. Tú puedes tener a tu papá genético, pero si no te daba tus domingos, no lo viste, no andaba contigo, y etcétera, pues tú puedes decir, no, pues ese es el Señor. Le dices, ese Señor. La decisión de ser hijo, uno la tiene. Entonces,
eso es justamente lo que debemos de saber. Por supuesto que dada esta circunstancia, no todos se sienten hijos de Dios. Solamente es hijo de Dios aquel que se siente eso y que reconoce al Padre, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Él, antes de venir a encarnar, yo les dije que se fue a vivir al sol, en conciencia. ¿Por qué al sol? Porque el sol es prácticamente el Padre para nosotros. ¿Qué sería nuestra vida sin el sol? Nada. Entonces, él tuvo que irse a vivir allí para comprender cómo es el Padre. Recordarán que en alguno de sus enseñanzas él dice, el sol sale para justos y para injustos. El sol siempre sale para todos. Él tenía que aprender algo que nos toca también a nosotros, que a todos no podemos distinguir, darle a alguien sí y a alguien no. Ayudar a alguien sí y a alguien no. La ayuda es para el que lo requiera, y él aprendió justamente esa cualidad y desarrolló pues lo que se conoce como la naturaleza del Padre. Por eso se fue a trabajar allí, y recordarán que él se iba a meditar al desierto ya cuando estaba en su trabajo y demás, se iba 40 días al desierto, porque en el desierto solamente hay sol y arena, y párenle de contar. No así como aquí en Monterrey, a veces no hay aire, a veces está seco así, ¿verdad? Pero muy padre, ¿verdad? Mucho padre aquí. Mucho, muy padre, dice. Muy bien, entonces Jesús también decía, vamos a leerlo todos juntos. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los dé. ¿Por qué? Porque Jesús, o el nombre correcto, Yeshua, quiere decir salvación por medio del yo soy. O sea, que en sí su nombre era la solicitud de la ayuda al yo soy. Y por eso él decía, lo que digas en mi nombre, se te manifestará, te lo va a dar el Padre, porque él no distingue. Y eso es sumamente interesante. Todavía es muy, muy, muy importante reconocer esto, porque él es un ser que trascendió a toda esta cuestión. Recordarán este momento que se conoce como la anunciación de la Virgen. Se le presenta el arcángel Gabriel y le dice, Dios te salve María, llena eres del estado de gracia, el Señor es contigo, y bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, ¿verdad? Justamente esa anunciación es el recordatorio que necesitaba la Madre María para saber qué es lo que vino a hacer este mundo. Ese fue su papel, ese fue su rol, traer al Salvador al mundo. Y ese momento, cuando se le presenta el arcángel Gabriel, prácticamente es el recordatorio. Por eso el arcángel Gabriel es el arcángel que te va a recordar tu plan divino de perfección, inspirándotelo. Te va a conectar con tu plan divino de perfección, con el camino que te toca realizar, con lo que tú prometiste hacer acá, porque uno anda bien feliz acá, pero uno prometió cosas allá arriba. Y está bien que te guste comer helado, que te comas tus palomitas, que te veas tu Netflix y todo eso bonito que haces. Pero aparte de todo eso, tú prometiste hacer algo en bien, ya sea de los tuyos, de tu comunidad, de tu ciudad, algo superior. Y eso es justamente el propósito de cada uno de nosotros en esta vida. Por supuesto, a lo mejor ser madres, padres, hermanos, hijos y demás, y todo eso. Pero todavía hay algo
que nosotros prometimos, porque si no, no estaríamos aquí. Los permisos no se dan tan facilitos, no se crean. Y entonces, esto hay que verlo. Por cierto que todo esto está en un texto, para si quieren ahondar, que se llama Más allá de la muerte. Se acerca el Día de Todos los Santos y el Día de Muertos y todo eso. Y hay un pequeño folletito que prácticamente debería estar en toda casa. Porque bueno, pues todos hemos conocido a alguien que pues se le fue un ser querido y demás, y le está llorando y está ahí y demás, y no comprende ese proceso que llamamos muerte, que en realidad no es muerte, es desencarnar, ¿verdad? Pues nada más se pierde la carne, pues. Entonces, ese es un folletito muy delgadito, pero para que todo mundo lo entienda, lo pueda estudiar y llevar a cabo. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Entonces veamos, el nombre de Jesús fue Yeshua. Yeshua quiere decir Jehová es ayuda o salvación. Muy bien, os quiere decir también salvación por medio del yo soy. El nombre Jesús es un mantra poderosísimo, tanto así que se puede dar auxilio, resolver problemas, sanar enfermedades y producir grandes milagros. O sea, justamente se sigue cumpliendo este decreto que hizo el Maestro Jesús. Todo lo que pides en mi nombre, se te concederá, se te concede. Y entonces, en los decretos que ustedes están en sus libros de servicios, que es un libro de puros decretos, o sea, es como el caballito de batalla. Los demás son libros de texto, pero este es el libro que tienes que traer para todos lados. Siempre les digo que si tienen un libro de servicios que se ve así de bonito, no sirve para nada, porque no lo han abierto. El libro de servicios tiene que estar con las hojas dobladas, con el café ahí chorreado, con los tacos de la esquina que te comiste, con post-its, con subrayado, en fin, es el libro de batalla, es el caballito de batalla. Como baraja, sí. Porque lo traes en el bolso y lo sacas. Para todos lados. O sea, ustedes podrían a lo mejor prescindir de cualquier otro libro, pero el libro de servicios no, porque es el libro con el que ustedes hacen decretos, con el que viene todo el compendio de decretos y demás. Entonces, justamente viene así. Bueno, hay decretos dentro del libro de servicios que dicen, en el nombre de Jesucristo ascendido, yo decreto tal, yo soy la salud. En el nombre de Jesús y de la poderosa presencia yo decreto paz, amor y demás. Y entonces, por supuesto que el decreto se crece, se incorpora, se hace más grande, pues para todos, adquiere mucho más poder. ¿Por qué? Porque estamos como impulsándonos en la conciencia de maestros que ya han logrado algo superior. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que ver. Y entonces un día se dio el conocimiento. Esto ustedes recordarán que estaba en el pueblo hebreo, tenía los textos de varios profetas. Dentro de uno de ellos estaba el profeta Isaías. Y dentro de lo que él decía, él hablaba de un niño de las maravillas que iban a nacer, que iba a ser conocido como maravilloso, como salvador, como todopoderoso, como todo eso. Y entonces, en todo el pensamiento y la creencia hebrea, justamente ellos tenían el conocimiento de que iba a venir un Mesías, un ungido, por eso lo reconocían. Y por eso cuando empieza a hacer milagros lo empiezan a decir, pues él es el Mesías, ya llegó, ya está aquí, ¿verdad? Pero esto en sí es una metáfora también, la profecía de Isaías es una metáfora de cómo ocurre que nuestro ser interior nace. Llega un momento en nuestra vida en el cual viene el nacimiento del ser interior, cuando se te empieza a explotar esa cápsula que tenías de tu ser interior con esas 3 llamaradas, y se empiezan a hacer en tu vida esas 3 llamaradas, muchas veces por experiencias muy fuertes, a lo mejor un sufrimiento atroz, una cosa que te hizo tocar fondo, una cuestión que te despabiló, que te despertó y demás, porque la realidad es que cuando tocas fondo,
no tienes más de dónde agarrarte, no tienes más de dónde asirte, tocas tu centro. Y allí ese siempre te va a salvar, ese siempre es prácticamente la bendición, el amor. Es lo que te mantuvo en tus pruebas más difíciles, que tú ahora dices, ¿cómo puede ser posible que yo haya pasado por todo eso y aquí estoy todavía? Fue tu Salvador interior, tu ser interior. Ese ser interior de cada uno de nosotros tiene un gran poder. El asunto es que cuando tú empiezas a tomar conciencia de él, se produce el cumplimiento de esta profecía, el nacimiento de tu Cristo interior. Y eso es muy poderoso, porque vamos a ver que sigue pasos. La vida de Jesús es la demostración o la muestra de qué pasos sigue el ser interior dentro de cada uno de nosotros para nuestra evolución interna, o las llamadas iniciaciones. Entonces el nacimiento es el momento en el cual se despierta tu ser interno, cuando empiezas a conocerle, cuando empiezas a disfrutar de sus beneficios. Aquí hay una pequeña acotación. Es un bebé. Los cuidados que requiere tu ser interior al principio, cuando lo empiezas a descubrir, son que lo tienes que cuidar 24/7. Estar al pendiente de él, estar atento de él, porque puede ocurrir algo. El bebé, de pronto la mamá se queda de lado y se puede asfixiar. ¿Cuántas madres se les ha caído el bebé? No levanten la mano. No se echen la culpa. No se echen la culpa, están perdonadas ya. Se les cayó de chiquito, por eso quedó así, ¿verdad? Pero son cuestiones, ¿me entienden? Nos explica la delicadeza que requiere el ser interior, porque es un bebé. O se están haciendo, está así como una chispita, es una chispa divina que está dentro de tu interior. Entonces tú llegas, qué sé yo, a un lugar y tú dices, no, pues estoy aprendiendo esto metafísica y tu ser interior, y tú también descubre tu ser interior. Ah, sí, te dicen, bueno, y entonces explícanos científicamente que el alma existe. Entonces te quedas así. No, pero es que son 3 llamaradas, una llama azul, una llama rosa, una llama dorada, que te van a salvar. Van a decir, ¿y esta de cuál se fumó? Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Pues que nada, vas a regresar a decir, como que ¿por qué no pude decirlo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Era un baby. Estabas exponiendo al bebecito al frío, a la intemperie y demás. Tiene que pasar por un proceso de desarrollo en el cual al principio tienes que ver los nutrientes, tienes que ver que coma bien, que duerma, que esté bien tapadito, cuidarlo, arrullarlo, quererlo, hablarle, meditarle, decirle cositas lindas y todo eso para que vaya creciendo, porque eso justamente es un proceso que se va dando. He visto, la verdad no muy felizmente, a estudiantes digamos buenos, con buena voluntad pues, con buena onda, que se lanzaron siempre a hacer pues cosas, situaciones, y querían ayudar y hacer cosas por aquí y por allá. Apenas pasó algo que le sacó de su centro, de su cuestión y demás, y como que se les cayó el bebé y descalabrado, ¿verdad? Y ya después no quisieron saber nada de eso. ¿Por qué? Porque estaba muy pequeñito su desarrollo. Y es cuando es más crucial, y es cuando más cuidado, y es cuando más uno debe de guardarlo, ¿verdad? Resguardarlo y demás. Entonces ese es un proceso que todos vivimos. El nacimiento de nuestro ser interior. ¿Qué pasa? Llevas cierto tiempo ya estudiando, practicando, haciendo tus decretos, haces a lo mejor un servicio al día, un decreto al día y demás, y eso se va rebusteciendo, y entonces ya se vuelve un niño que empieza a hacer cosas para ti, y entonces te resuelve tal asunto, empiezas tú a invocarlo, empiezas a trabajar y empieza a resolverte tus situaciones.
Luego pasa el tiempo y se fortalece más, se vuelve un adolescente, un adulto. Y cuando se vuelve un adulto, lo que ocurre es que va adquiriendo la estatura, la fuerza, y luego Él te va a cuidar. Como tú lo cuidaste, todavía más. Porque Él se vuelve un titán, que es la propia presencia yo soy. Y Él va a velar por ti sin que tú tengas que decirle nada. Va a ser como un hijo pródigo, pues, que va a estar al pendiente de todos tus asuntos, de tu vida, de tus cosas y demás. Y dice, ok, tú velaste por mí, ahora yo te cubro. Ahora tú moras en mí. Ahora yo veo por ti, ahora yo pago tus cuentas. Y todo eso justamente por la fortaleza que tiene. Entonces, es un proceso que va a llevar a cabo nuestra vida dentro de este estudio. Por supuesto, ustedes saben que, bueno, cuando la gente escuchó la profecía y todo eso y dijeron, ya van a hacer, pues el rey de ese tiempo dijo, no, me va a tirar del trono. Y entonces mandó matar a todos los escuinclillos de ese tiempo, a los recién nacidos y demás. Y entonces ellos con este conocimiento y demás dijeron, nos tenemos que ir de acá. Imagínense, todo el pueblo estaba cercado. ¿Por dónde iban a salir? Si prácticamente los iban a agarrar. Y entonces ellos emprenden la huida a Egipto. Y ocurre allí una cosa, por supuesto, metafísica, que tiene explicación metafísica y demás, que ellos pudieron salir de ese pueblo debido a un manto de invisibilidad, como que pasaron y nadie los vio, nadie los reconoció. Ese manto existe para cada uno de nosotros cuando, qué sé yo, tú estás haciendo el bien y demás, y a lo mejor tienes que llegar a hacer algo y te vuelves invisible para que nadie te interrumpa, para que te puedas venir a tu charla de metafísica, pues. Y dices, ay, no sé ni a qué hora se fue. El manto de invisibilidad. ¿Por qué? Porque justamente pues estás haciendo cosas constructivas, positivas y demás. Muy bien. La palabra Mesías, ¿verdad? Proviene de Mashiach, que es justamente el nombre original en hebreo. Este nombre pasó a Grecia cuando Paulo, o Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, llegó con los griegos y les empezó a explicar este término de ungido, de Mesías y demás. Y él, para explicarles, él les habla del Crestos. Recuerden que Pablo era de los más instruidos. Él no era pescador, como todos los demás. Él era un hombre docto, un hebreo así, de tabla y raja, pues, completo. Sabía varios idiomas, era ciudadano romano, tenía muchas posibilidades que los demás no tenían. Entonces él es el que se emprende, y es que se va a Grecia, y por eso manda esas cartas después a Corinto, que está en Grecia, a los efesios y a los romanos dentro del imperio y a todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega con los griegos les dice, bueno, yo les voy a hablar de un Dios. Imagínense, llegó con los griegos y los griegos tenían a Palas Atenea, a Zeus, a Octagón, al Hijo del Santo, Atlantis, a Poseidón, a todos pues. Y entonces le dijeron los griegos, ah, sí, ¿que no ves nuestro panteón? Sí, pero hay un Dios que ustedes no conocen. Y los griegos, tan panteónicos o con tantos dioses, háganme el favor que tenían el Dios desconocido. Ese era un Dios. Y dice, yo les vengo a dar el nombre de ese Dios desconocido. Y todos los griegos dijeron, cuéntanos más. Es el Cristo, el ser
interior que nosotros ahora tenemos, estas tres conciencias, voluntad, sabiduría y amor. Y entonces, con base en eso, los griegos lo cacharon y dijeron, sí, cuéntanos, nosotros queremos saber más de ese Cristo, qué es lo que hizo, etcétera, etcétera, y les narra toda la historia de Jesús. Eso fue importantísimo para la expansión, obviamente, del conocimiento hasta ese momento. Pero, ¿qué quiere decir Cristo? Proviene de Crestos. Crestos quiere decir de utilidad. O sea, ustedes cuando ven allí los programas de chismes y demás, les ponen crestomatía. ¿Qué quiere decir esto? Que esa pieza fue utilizada por la utilidad para documentar algo, pues. Y entonces, ese ser interno que tienes actúa dentro de ti cuando te vuelves útil, cuando eres productivo, cuando eres constructivo, cuando eres positivo. Y lo contrario, por supuesto, es ser un inútil y un desgraciado, ¿verdad? Que no está con la gracia divina, por eso el ungido es ungido de la gracia. Esto es muy importante para que ustedes lo vean. Una persona crística es una persona que expresa voluntad, sabiduría y amor. O sea, que tiene actitudes o que hace cosas con esas tres cualidades. ¿Eres tú? Cuando estás positivo, no eres tú. Es tu Cristo el que está actuando. Cuando tú te decidiste venir a esta charla, aunque te hayan traído a la fuerza, no fuiste tú. Fue tu Cristo el que te trajo. Fue tu ser interno el que te trajo para acá. Y entonces cada uno de nosotros tiene ese poder, tiene esa fuerza, tiene ese fulgor, justamente que está buscando expresarse dentro de cada uno de nosotros. Y a medida que más y más y más pasas tiempo al pendiente de él, con ganas de expresarle y demás, obviamente eso redunda en beneficios para tu vida. Es de utilidad, pues. Esto es para que lo sepamos. Y pues le perdamos el miedo a todo ese tipo de situaciones y demás, y para entenderlo completamente. O sea, una persona con actitudes anticrísticas es una persona ignorante o que le gusta no saber, es una persona mala onda o con mala voluntad, y es una persona pues que odia. ¿Vamos? Entonces cuando ustedes vean todo eso, quiere decir, y se basa en esto, Cristo quiere decir ungido, lleno de gracia. Justamente fue conocido como profeta o rey de los judíos. El asunto es que, bueno, él tuvo su nacimiento y la huida de Egipto se lo llevaron al templo de Luxor. Allí en el templo de Luxor vive y trabaja un maestro conocido como el egipcio, el maestro Serapis Bey. El maestro Serapis Bey fue el que se encargó de la educación de Jesús en Egipto. Y él enseñó justamente a cómo resucitar cosas. Y entonces comenzaban con una plantita. Ahí una plantita que ya estaba decaída y demás. Él le enseñaba a ponérsela en la mano y decretarle: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Y lo revivía. Practicaba con pajaritos también el Maestro Jesús. Y con un pollito. Ah, pues no sé, ¿verdad? Pues puede que sí, con todo. Ahí salió la Muy bien, y entonces empezaba a trabajar ya con la llama de la resurrección y la ascensión, que tiempo después le ayudaría a devolver la vista a ciegos, a resucitar muertos, ya resurgir él mismo. Imagínense ustedes. Ahí también aprendió la animación suspendida y cómo regresar a la vida. Ese es un conocimiento obviamente muy oriental, que aquí está el maestro Serapis Bey para que ustedes le conozcan y todo. Es un conocimiento muy oriental que la animación suspendida de cómo cuando él iba a estar crucificado, su cuerpo, su conciencia elevarla para que no estuviera en el cuerpo físico, no estuviera allí con el dolor y demás, ¿me entienden? Entonces, bueno, todo eso lo aprendió en Egipto con el maestro Serapis Bey. Muy bien. Después se fue a la India, como ya les platiqué, con el señor Maitreya. Allí aprendió la concentración mental sobre la afirmación. Esto es muy importante porque un decreto tiene que ver con la conciencia o la concentración que tú haces de ese decreto. O sea, decir yo soy la resurrección y la vida, o decir yo soy agua de sandía es lo mismo. Lo que importa es
la conciencia del decreto. Por eso uno estudia, y por eso uno se va preparando en todo esto, para que cuando tú hagas tu decreto, se proyecte tu conciencia allí. El significado de las palabras, y él, por supuesto, allí aprendió todos los mantras que había, por supuesto, en Oriente. Allí está otra imagen del señor Maitreya para que ustedes le vean. Y él tiene su casita en los Himalayas, en India, al norte de la India. Y entonces allí aprendió este decreto, que si les parece bien, vamos a realizarlo, pero vamos a meditarlo. Yo soy, es el nombre de la presencia. La resurrección, ¿qué quiere decir? Que resurja, que renazca, que se vuelva a levantar tu economía, tu salud, tu paz mental, aquello que haya caído, aquello que hayas perdido en algún momento. Es la resurrección. Algo que va de picada y tú le decretas la resurrección, otra vez se vuelve a elevar. Y la vida en eterna perfección, o sea, la vida sostenida, que una vez que resurja, se sostenga en perfección y que sea perfecto. ¿Vamos bien? Entonces vamos a hacerlo, pero hay que aplicarlo a algo. Vamos a aplicarlo a nuestras finanzas, a nuestra salud y a qué más les gustaría. Al amor. Bueno, está bien, me convencieron, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacerlo primero y vamos a decir: yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección de mis finanzas. Todos juntos. Yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección de mis finanzas. Yo soy la resurrección y la vida en eterna perfección de mis finanzas. Gracias, porque así es. De mi salud en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud en eterna perfección. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de mi salud en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi salud en eterna perfección. Gracias, Padre. Y yo soy la resurrección y la vida de mi amor en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi amor en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi amor en eterna perfección. Yo soy la resurrección y la vida de mi amor en eterna perfección. Muy bien, gracias, Padre. Vamos a ver los pasos que fue siguiendo el Maestro Jesús, si les parece bien. Vamos a hacerlo checando las iniciaciones. Cada uno de ellos es un momento específico en la conciencia, donde al principio es el bautismo, que es la purificación de las emociones. Es que tus emociones, en lugar de ser burdas, pesadas, de celos, de envidia, de negatividad y demás, se purifiquen. ¿Qué es lo que hace el agua? Purifica. Por eso es el bautismo. Cuando tú te metes a bañar y sales de bañarte, sales como un hombre y una mujer nuevas, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Ya me estoy, ¿verdad? Vengo muy musical hoy. Pero se te purifica y por eso te sientes como nuevo. Por eso tienes esperanzas. Incluso, qué sé yo, estamos viendo metafísica, pero el remedio más físico para que ustedes se purifiquen es duchándose. Eso, si ustedes al principio, cuando empiezan a venir a metafísica, no se bañan a diario, empiecenlo a hacer. Se los va a agradecer su familia, va a decir, eso de la metafísica que vas me gusta. Te ha cambiado muchísimo. Y si te das cuenta que no solamente te tienes que bañar una, sino 2 veces al día, pues qué mejor. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Y es una costumbre muy buena. ¿En los hospitales?
Sí, porque la salud en griego es higia. Salud en griego se dice higia. Y es el origen de la palabra higiene. Entonces la higiene y la salud van de la mano. Por supuesto, Jesús le pidió a Juan que lo bautizara y justamente es cuando vienen los 7 dones o las 7 cualidades de los 7 rayos. Pero primero se te tienen que quitar lo achacoso. Se te tiene que quitar la pesadumbre emocional, los sentimientos duros, que andar peleando con la gente, odiando y demás. Y por eso en metafísica lo que uno empieza a decir es: te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. ¿Cómo es? Te doy mi amor y mi perdón Para bendecirte y prosperarte. Que sientes que alguien te tiene mala onda. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te vienen unos deseos de agarrarle del pescuezo a uno y ahorcarlo. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Se te está saliendo una mala palabra ahí a este que actuó y que hizo de cosas y demás. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Es una conciencia de decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero esto. O sea, yo no quiero odiar, yo no quiero sentir esto por esta persona, no quiero guardar eso, pues. Entonces por eso lo cambias. Se te tienen que purificar todas las emociones. Y así aplícalo con todo. Es importantísimo. Y ese es justamente el momento del bautismo. Es la purificación de las emociones. Y a raíz de eso es que vienen ya los 7 dones. ¿Se acuerdan que se presentó allí el Espíritu Santo y dijo: este es mi hijo amado, en quien he depositado todos mis dones? Justamente ese es lo que nos dice a nosotros nuestra vida. Cuando nosotros nos empezamos a positivar y empezamos a borrar lo burdo, lo negativo y demás, nos dice: están estas 7 cualidades para ti. Ya que te purificaste de eso, ahora sí, te toca construir. Y entonces dice: este es mi hijo adorado, en quien yo soy bien complacido. Escuchadlo. Tiene algo que decirles. Después, la siguiente iniciación es la transfiguración, que es la llama triple en el cuerpo mental. O sea, primero las emociones y luego la mente. La mente se te tiene que encender. La inteligencia, por supuesto, la sabiduría en nuestra mente. Es la exteriorización de la radiación crística y el desenvolvimiento de la llama triple en el cuerpo mental. En la tercera iniciación queda al descubierto la llama triple que resguarda la joya en el otro dominio sobre el elemento fuego. Esto es así. Un día subió el Maestro Jesús, iba con Juan y con otro, y entonces Jesús se elevó y dicen que vieron a Moisés y a Elías con él y que resplandecían. Eso fue justamente la transfiguración. Ese momento nos va a llegar a nosotros cuando todo se te transparenta, todo absolutamente. Se te transparenta todo en tu vida, todos tus pensamientos. Un estudiante un día llegó conmigo y me dijo: ¿sabes qué? Tengo un amigo al que le cuento todo, sabe todo prácticamente de mi vida. Tomó todo lo que le dije y lo empezó a decirlo a todos ahí donde trabajo, en donde vivo, en todos lados. Y entonces le dije: ¿qué vas a hacer? No, pues quiero agarrarlo del pescuezo, ¿verdad? Y colgarlo y demás. Me dice: ¿pero por qué me ocurrió esto? La transfiguración viene porque no tienes nada que ocultar. Es como que en algún momento aquel secreto que tú guardabas y que esto, y que nadie se entere y todo esto sale a la luz. ¿Qué pasaría? El pudor es lo que pues, nosotros tenemos que desarrollar, por supuesto. Por eso tiene que haber antes una purificación de nuestra vida. Para que en realidad, si nada, un día sale todo eso a la luz y demás, sea lo que es. Y eso quiere decir la transfiguración a nivel mental. ¿Vamos bien? La crucifixión es la renuncia. Se crucifican los 4 vehículos inferiores. Es quedarse desnudo, desposeído de nombre, fama, reconocimiento, reputación y respeto. Es la 4ª iniciación y se inicia el proceso de ascensión. Jesús estaba justamente viviendo toda esa pasión
donde ya le habían vituperado, le habían escupido, lo habían insultado, le estaban haciendo lo peor que se le podía hacer a un ser humano. Él llegó a ese punto de la crucifixión. Le levantaron falsos, lo ajusticiaron por cualquier cosa y demás, públicamente. Eso, el escarnio público es algo que es una cuestión que se tiene que manejar. Por eso los demás maestros lo habían hecho en privado. Él fue el primer maestro que lo hizo en público, por la cuestión de que cuando algo es público, toda la energía mental del público, del pueblo que estaba allí, le estaba aventando pues negatividades, imagínense eso. Entonces, por supuesto, se le acabó el respeto, la reputación, quién era y todo eso, y entonces fue que él renunció a toda esa cuestión. Y se positivó completo, no se reconoció, no se identificó con su parte humana de esto, el maestro y demás, hasta se burlaban de él, le ponían una coronita y decían, ay, tú te crees el rey, el Mesías y demás, a ver. Y entonces, justamente es cuando él ya iniciaba ese proceso de ascensión. Y entonces allí es cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este decreto se da en muchos niveles. Es de acuerdo muchas veces a la cuestión, pero la realidad es que él tenía que vivir esa prueba solo. Prácticamente toda su vida, y siempre donde hay un maestro, hay maestros apoyándolo. O sea, los maestros nos dejan a los suyos solos, pues. Pero esa fase, ese proceso, él tenía que vivirla por sí solo, consigo mismo. Nada más él con su ser interior, con su Cristo interior. Y obviamente es un momento que se denomina la aridez del alma, donde tú tienes que enfrentarte a eso. A lo mejor, qué sé yo, ocurrió alguna cuestión en tu vida y demás, y le llamas al facilitador y le vuelves a llamar y le vuelves a llamar y no te contesta. ¿Qué decreto hago ni qué nada? Es para que tú te aprendas a resolver solo. Hágase la luz, ¿verdad? ¿Dudas de esto que acabamos de estudiar? Entonces, los 4 puntos, las 4 primeros pasos, ¿verdad? Nacimiento, la primera iniciación. Bautismo, la segunda iniciación. Transfiguración, la tercera iniciación. Y crucifixión, la cuarta iniciación. La quinta iniciación es la ascensión. Por eso todavía no estamos llegando a él. Pero vamos a continuar hablando de el maestro, si les parece bien, en la siguiente sesión. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestra práctica de la donación. Estamos desde Monterrey, Nuevo León, llevando todas estas sesiones a